Hoy vamos a hablar del santuario echado por tierra y vamos a hablar en específico del lugar santísimo. Ya hemos hablado de los muebles que se encontraban en el atrio, el altar del holocausto, el sacrificio, la fuente de bronce que contenía agua, el lavacro. Hablamos también de los muebles del lugar santo, donde se encontraban la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro. Ahora vamos a hablar del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, santificado sea Señor tu nombre. En esta hora, Señor, vamos a estudiar tu palabra y queremos que nos acompañe, nos dé entendimiento y bendición, Señor, acerca del pisar este santuario. Y hoy vamos a hablar del lugar santísimo, de cómo este cuerno pequeño lo ha pisoteado y ha echado la verdad por tierra. Te pedimos que nos acompañen en el nombre de Jesús. Amén. El texto que hemos estado utilizando para esta serie del santuario echado por tierra lo encontramos en Daniel 8, del 9 al 12. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe del ejército, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Fue echado a tierra. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Entonces ya vimos que ese cuerno pequeño es la gran ramera de Apocalipsis 17, la cual aquí vemos que dice que ella echó la verdad por tierra y el santuario dice que prosperó. Y sabemos que allá en Apocalipsis 17 dice que ella ha dado vino a todas las naciones y la ha embriagado. Y ha embriagado a todas las naciones. Lo que quiere decir que ese prosperar que menciona aquí Daniel del cuerno pequeño, significa que ese vino que ella dio, muchas personas la consumieron y se quedaron ebrios por medio de la doctrina de este cuerno pequeño. Ahora vamos a ver qué se encontraba en el lugar santísimo y para eso vamos a ver que Dios mandó a construir para que estuviera en el lugar santísimo. En Éxodo 25, 10, 11 y del 16 a 21 dice, harás un arca de madera de acacia. Será de 2 codos y medios de largo, de 1 codo y medio de ancho y de 1 codo y medio de alto. La recubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás, y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ese testimonio que Dios le va a dar son las dos tablas del pacto, que son los 10 mandamientos, que contenían los 10 mandamientos que están separados en 2 tablas. Harás un propiciatorio de oro puro, será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro moldeado a martillo y lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces al principio Dios mandó a Moisés que pusiera el testimonio dentro del arca, pero vamos a ver que en lo adelante Dios mandó a poner otras cosas dentro del arca. Y vemos aquí que el propiciatorio tenía 2 querubines, uno al frente del otro, y que esos querubines iban a estar en el propiciatorio y el propiciatorio iba a estar encima del arca. Ahora vamos a ver qué tenía que hacer el sumo sacerdote cuando entrara al lugar santísimo. Dice en Éxodo 28, 29 y 30, y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para memorial continuo delante de Jehová. Y pondrás el Urim y el Tumim
en el pectoral del juicio, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Jehová. Así llevará continuamente Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia de Jehová. Entonces la presencia de Jehová se mostraba en el lugar santísimo. Lo que quiere decir aquí entonces que Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que llevar en su pecho el pectoral del juicio, el pectoral del juicio. Y dice que él iba a llevar eso continuamente para el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. Lo que quiere decir que cada vez que Aarón entrara entonces a la presencia de Dios en el lugar santísimo, era para hacer un juicio a la nación de Israel. Entonces eso nosotros lo conocemos como el día de expiación, que se hacía una vez al año. Entonces todos los pecados que entraban diariamente al santuario, esos pecados iban diario al santuario, pero cada año el sumo sacerdote tenía que entrar para purificar esos pecados que habían entrado al santuario a través de la sangre del cordero. Ahora, como es el juicio, dice aquí, el juicio de los hijos de Israel. Solamente participaban en este juicio los hijos de Israel, ya que las naciones paganas que no entraban su pecado al santuario. Ahora, Dios le había dicho, sí, que si un extranjero quería participar de la Pascua, tenían que hacer todas las cosas que hacían ellos, iban a hacer como uno de ellos. O sea, para un extranjero poder participar del día de expiación, tenía que aceptar el sacrificio del cordero, confesar sus pecados, para que sus pecados pudieran entrar al santuario. Y entonces en el día del juicio, que era el día de la expiación, entonces sus pecados iban a ser borrados. Y así el sumo sacerdote hacía la reconciliación con Dios. Ahora, vamos a ver si la iglesia sigue cumpliendo con lo del día de expiación. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice aquí que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Dice aquí, y si primero comienza por nosotros, o sea, nosotros, Pedro se refiere a la iglesia. El juicio comienza por la iglesia. ¿Cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Entonces vemos que aquí el juicio comienza por la iglesia. Así como el juicio o el día de expiación empezaba por la casa de Israel, así empieza también por la iglesia. En Apocalipsis 3:5 dice, de esta manera el que venza será vestido con vestiduras blancas. Y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense que Jesús dice que el que venza va a ser vestido de vestidura blanca y nunca va a borrar su nombre del libro de la vida. Lo que quiere decir que en un juicio, ahí se puede borrar el nombre si usted no permanece fiel a Dios, si no vence. Ahora, ¿qué contenía el arca del pacto? ¿Qué contenía el arca del pacto? Recordemos que Dios primeramente le dio a Moisés el testimonio, que eran los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, ¿verdad? Para que la pusiera dentro del arca. Pero luego Dios agregó 2 cosas más para que estuvieran dentro del arca. En Hebreos 9, 3 y 4 nos dicen qué es lo que tenía el arca. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto, enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Entonces se le agregaron aquí el contenido del maná y la vara de Aarón que rebeldeció. Entonces vamos a ver el significado de esta cosa para entonces nosotros poder entender cómo el cuerno pequeño echó este mueble del lugar santísimo por tierra y cómo ocultó la verdad al oscurecer este mueble. En 1 Juan 2, 1 al 3, vamos a ver que Juan habla en un contexto de juicio aquí. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense, los abogados se utilizan en un juicio. Entonces dice que si alguno de nosotros pecamos, tenemos como abogado a Jesucristo. Dice, Él es la propiciación. Recordemos que el propiciatorio se encontraba, ¿dónde? En el lugar santísimo, encima del arca. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido en que guardamos sus mandamientos. Lo que quiere decir que en el juicio,
Jesús es el abogado, es la propiciación, pero dice también que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, los mandamientos están ligados al juicio y al propiciatorio. En Romanos 3:25 dice, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como propiciación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces, Dios demuestra su justicia poniendo a Jesús como propiciación en su sangre, dice, por la fe en su sangre. Quiere decir, si la ley de Dios pudiera haber sido cambiada, entonces Jesús no tendría que morir. Si pudiera ser cambiada la ley de Dios, Jesús no tendría que morir. Pero para demostrar su justicia por medio de la ley, entonces, Dios lo pone a él como propiciación. Dice ahí, por causa del perdón de los pecados pasados. Entonces, vamos a ver cuándo empieza el juicio que muestra la Biblia. En Apocalipsis 11, 18 al 19 dice, las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto los pequeños como los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. O sea, cuando el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a los profetas y a los santos, dice Juan que en el cielo se abrió el templo de Dios y se dejó ver el arca de su pacto. Lo que quiere decir que cuando empieza el juicio se ve el arca del pacto. ¿Por qué? Porque en ese lugar era que se presentaba el sumo sacerdote para hacer la expiación, el juicio a la nación de Israel. Y hoy, entonces, cuando Cristo entra ahí, se ve el arca del pacto y entonces empieza el juicio de los muertos. Ahora, ¿cómo podemos ver que este cuerno pequeño echó por tierra este mueble? Bueno, aquí dice que el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces, usted se podría preguntar, ¿cómo el tiempo de juzgar a los muertos? Si los muertos, cuando murieron, ya están en el cielo algunos y otros ya están en el infierno. O si no, están en el purgatorio o están en el limbo. Bueno, pues aquí nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el tiempo de juzgar a los muertos, o sea que los muertos no habían sido juzgados hasta que se dejara ver el arca del pacto que estaba en el templo celestial. Dice aquí que fue abierto en el templo de Dios que está en el cielo y se hizo visible el arca de su pacto. O sea, en el cielo se abre esa puerta del lugar santísimo y se ve el arca del pacto. Entonces dice aquí que el tiempo de juzgar a los muertos, entonces llega en ese momento. Igual como el día de expiación se hacía. Ahora vamos a ver qué otros versículos nos muestran a nosotros que cuando la persona muere, no es juzgada en el momento de morir. No es juzgada en el momento de morir ni antes de morir. La persona es juzgada, según vimos aquí, cuando se deja ver el arca de su pacto. Vamos a ver Hebreos 9:27 dice, entonces tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces aquí nos dice que después que el hombre muere es el juicio, no antes. Entonces si una persona es juzgada después que muere, quiere decir que cuando muere no puede ir a ningún otro lugar. Pero el cuerno pequeño enseña que cuando la persona muere, sale un alma del cuerpo y se va al cielo, o se va al infierno, o se va al purgatorio, o se va al limbo. Entonces tienen 4 lugares donde posiblemente el alma se va. Entonces, como este cuerno pequeño vimos que es la gran ramera de Apocalipsis 17, dice que Dios vino a todas las naciones y prosperó. Quiere decir entonces que esa enseñanza de la inmortalidad del alma, de que un hombre tiene un alma, es una enseñanza de este cuerno pequeño, tirando por tierra la verdad sobre el juicio de Dios acerca de los muertos. En 2 Reyes 22:20 nosotros vamos a encontrar algo que también enseñan las personas que creen en la inmortalidad del alma. Ellos dicen, bueno, está en un mejor lugar en el cielo, allá ve lo que tú estás haciendo, no te preocupes, está en un mejor lugar. Vamos a ver que no enseña eso la Biblia. Muchos toman la parábola de rico y Lázaro
para decir, bueno, que como el rico estaba quemándose en el infierno y vio a Abraham y habló inclusive con Abraham. Pero nosotros vamos a ver que cuando la persona muere no puede ver nada de lo que sucede. En 2 Reyes 22:20 dice, por tanto he aquí que yo te reuniré con tus padres y serás reunido en tu sepulcro. Fíjense, cuando le está hablando de que va a morir, no le dice que se van a reunir en el cielo ni en otro lugar. Dice, serás reunido en tu sepulcro. O sea, en el sepulcro es donde se reúnen todos los que mueren. ¿Por qué? Porque somos polvo y al polvo volveremos. Entonces, en el polvo de la tierra, la Biblia considera que cuando una persona muere y se reúne con sus padres, se refiere a que se va a reunir en relación con la muerte, pero en el sepulcro, no en otro lugar. Dice, tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar. Quiere decir que cuando la persona muere, dice aquí, que no puede ver el mal que traerá sobre este lugar. Para nosotros sería que si un ser querido muere, no va a ver las acciones que nosotros hacemos, lo bien o lo malo que nos pueda suceder. La persona que muere no puede ver eso. Mucha gente dice que sí, que lo ven, lo están viendo desde el cielo, pero la Biblia enseña que cuando la persona muere no ve nada de lo que pasa en este lugar. En Daniel 12:13 nosotros podemos encontrar también que a Daniel se le dice que va a descansar, pero también se va a levantar. Dice así Daniel 12:13. Pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás. Ve, ahí está hablando de la muerte y de la resurrección. Dice, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjense, la Biblia enseña entonces que cuando la persona muere, descansa y después es levantado para recibir la heredad. La persona cuando muere no recibe nada, o sea, no puede estar en el cielo ni puede estar en el infierno. Y vamos a ver otro versículo que nos va a confirmar esto. El mismo Jesús nos dijo en Juan 5:28 y 29, dice, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjense, los que están en los sepulcros, no dice los que están en el cielo van a oír su voz. Dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. En la muerte no hay vida. La vida está en la resurrección que Cristo le va a dar al ser humano. Entonces dice, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entonces la condenación no es en el momento que la persona muere, sino en la resurrección. Hay una resurrección de condenación. Entonces vemos que esta enseñanza que tiene la Biblia fue echada por tierra por el cuerno pequeño y le dio a beber de toda esa enseñanza a todas las naciones. Las naciones la creyeron. Y hasta hoy podemos ver que las personas dicen que el ser humano tiene un alma que cuando muere sale y va a otro lugar. Pero estamos viendo que en el sepulcro es donde se reúnen las personas. En el sepulcro es que van a estar hasta que Cristo le llame. En 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. O sea, como una persona que se pierda puede quemarse en un infierno por la eternidad, que es una enseñanza de este cuerno pequeño, de la gran ramera, que van al infierno. Y muchas personas lo enseñan así porque han bebido del vino de su fornicación. Y lo enseñan entonces. Dice aquí, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Entonces, ¿cómo si ningún homicida, que es un pecador, un perdido, puede quemarse en un infierno por la eternidad si dice aquí que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él? O sea, si no tiene vida eterna no se puede quemar por la eternidad, porque no tiene vida eterna. El instante en que el corazón deja de latir no es el final de nada, es el comienzo de una claridad brutal que el alma no puede evitar. En esa primera hora después de la muerte no hay confusión, no hay sueño, no hay vacío. Hay conciencia, una conciencia más lúcida que cualquier momento vivido en la tierra. El alma despierta sin el peso del cuerpo y por primera vez se ve a sí misma sin excusas, sin máscaras, sin distracciones. Todo ocurre con una precisión que asombra,
y al mismo tiempo sobrecoge. Lo primero que sucede no es el juicio ni el castigo, sino el reconocimiento. El alma comprende que ha muerto. Ahora, otra cosa que nos dice la palabra de Dios acerca del cuerno pequeño, en Daniel 7:25, es esto. Dice, Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y en sus manos serán entregados durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces dice aquí que pensará cambiar la ley también. La ley, recordemos que se encontraba dentro del arca. Se encontraba dentro del arca. Entonces, en Lucas 11:52, Jesús le llamó la atención a los intérpretes de la ley. Dice, ay de vosotros maestros de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo habéis impedido. Entonces, vemos aquí que los maestros de la ley en tiempos de Jesús practicaban la falta de conocimiento. Habéis quitado la llave del conocimiento, lo mismo en este tiempo. Muchos que se dicen ser maestros de la ley, maestros de la palabra de Dios, han quitado el conocimiento de las personas y ellos mismos no entran, y al que quiera entrar, ellos se lo impiden. ¿Por qué? Porque le dicen, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer aquello, invalidando la palabra de Dios, así como dice Daniel 7:25, que hablaría palabra contra el Altísimo. Ahora, en Santiago 2:10 nos dice algo al respecto de la ley. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces aquí nos dice a nosotros, Santiago, que si usted viola en cualquier punto la ley, usted se hace culpable. Y aquí no podemos ver que él nos está refiriendo a los 10 mandamientos de Éxodo 20, porque dice no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, y dice el que dijo eso. Pero el que dijo eso también dijo 8 mandamientos más, en la cual el cuerno pequeño dice que pensaría en cambiar la ley. Si usted nota el cuerno pequeño, que es la mujer, la gran ramera de Apocalipsis 17, usted notará que ellos tienen un catecismo en el cual los 10 mandamientos son cambiados. Usted puede leer el catecismo y puede ver que los 10 mandamientos del libro de Éxodo son cambiados en el catecismo de la iglesia. Lo que quiere decir que este cuerno pequeño que pensó cambiar la ley representa a ese poder supuestamente cristiano que pensó en cambiar la ley de Dios. Dice que pensaría, pero Jesús dijo, no penséis que yo he venido a abolir la ley, en Mateo 5:18. Ahora, nosotros vemos que dentro del arca había, dice el libro de Hebreo, contenía maná y contenía la vara de Aarón. Vamos a ver el significado entonces de estos dos elementos que estaban dentro del arca. Vamos primero a ver qué fue lo que pasó con la vara de Aarón, que rebeldeció. Vamos a ver el contexto, por qué Dios la mandó a poner ahí, cuál es el símbolo que tiene para nosotros esa vara. Dice Números 16:8, Moisés también dijo a Coré, escuchad por favor, hijos de Leví, ¿os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y os haya acercado a sí mismo para realizar el servicio del tabernáculo de Jehová y para estar delante de la congregación a fin de servirles? Él te ha traído a su lado y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y procuráis también el sacerdocio. Entonces los Coré y otro grupo querían ser sacerdotes también, pero Dios había elegido a la tribu de Leví para que sirvieran en el santuario, pero solamente podían ser sacerdotes los de Aarón y su descendencia de Aarón, pero estos querían ser sacerdotes también, porque ellos, como eran de la tribu de Leví, creían que podían tener derechos sin Dios autorizarlo. También así este cuerno pequeño, sin autorización de Dios, ha querido utilizar un servicio de sacerdotes humanos como intercesores, invalidando así lo que Dios
había dicho. Entonces, la vara de Aarón tiene un significado para el tiempo de nosotros de que no podemos tener sacerdote sin que Dios lo haya elegido. Después que Coré, Datán y Abirán se habían rebelado contra Dios porque querían ser sacerdote, la tierra, Dios abrió la tierra y se tragó ese grupo. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó la rebelión de ellos. Entonces, cuando este grupo de 250 hombres murieron, entonces el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y Aarón porque dijeron que ellos mataron a ellos. Entonces Dios se enojó también con el pueblo y le dijo, apártense de aquí que lo voy a destruir a todo. Entonces Moisés intercedió por ellos y le dijo a Aarón que prendiera el incensario y para perdón del pueblo. Entonces en lo que Aarón fue a encender para ofrecer el incienso, habían muerto 14.700 personas, aparte de lo que murieron en la rebelión de Coré. Lo que quiere decir que entonces después de esa rebelión, cuando Aarón entonces presentó el incienso, usted puede ver esa historia en el libro del Número del 16, capítulo 16 en adelante, para que tenga un contexto mejor. Y entonces ya cuando Aarón presenta el incienso, ya había muerto esa cantidad de personas. Y cuando él lo ofreció, entonces cesó la mortandad. Ahora, Dios, después de ese incidente, fue que mandó entonces a tomar las varas. Dice en Número 17:2, habla a los hijos de Israel y toma 12 varas, una vara por cada casa paterna de todos sus dirigentes de casa paterna. Escribe el nombre de cada uno en sus varas. Y en la vara que corresponde a Leví, escribe el nombre de Aarón, pues habrá una vara para cada jefe de su casa paterna. Entonces pondrás estas varas en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me encontraré con vosotros. Y sucederá que florecerá la vara del hombre que yo escoja. Así quitaré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces Dios ahí le dijo, todo el mundo que traiga una vara, la que florezca, esa va a ser la que yo he escogido. Eso era para que ellos no volvieran a rebelarse queriendo ser sacerdotes sin que Dios lo escoja. Entonces, el Número 17:10 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para que sea guardada como señal para los rebeldes. Así hará cesar sus quejas contra mí para que ellos no mueran. Entonces, la vara de Aarón dentro del arca era una señal para los rebeldes. Para los rebeldes. Ahora vamos a ver que en el libro de Hebreo 5 y 6 nos dice algo muy importante de quién es el sacerdote que Dios ha elegido para la iglesia. En Hebreos 5 y 6 dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces a Jesucristo no fue él mismo que se glorificó, sino que el Padre fue que lo hizo sacerdote. Entonces, el único sacerdote que tiene la iglesia es Jesucristo. Entonces vemos que el cuerno pequeño, la gran ramera, se ha tomado la misma rebelión que Coré, que querían ser sacerdotes y han implementado entonces un sacerdocio falso en la tierra, tirando entonces este mueble del arca del pacto que tenía la vara de Aarón, y la tiró por tierra. También la vara de Aarón representa la resurrección. ¿Por qué? Porque las varas eran como un pedazo de madera, de árbol, ¿verdad? Seca. Pero esa rebeldeció, representando a cuando la persona muere, que se seca. En Ezequiel 37 usted puede encontrar el valle de los huesos secos que resucitaron. Así mismo representa la vara de Aarón a esos huesos secos que resucitan, porque esta vara rebeldeció, representa la resurrección, por eso estaba en el lugar santísimo. Vamos a ver también el maná, vamos a ver la historia del maná, para qué representaba el maná. En Éxodo 16:2 dice, entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían, ojalá Jehová nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, nos habéis sacado a este desierto
para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo haré llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba si andan en mi ley o no. Entonces, el maná, Dios lo puso también como una prueba para ver si andaban en la ley de Dios o no andaban. Fíjense, para ver si andaban en la ley o no. Recordemos que en el lugar santísimo estaban los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y el maná, entonces, era una prueba de si andaban en la ley de Dios o no. En Éxodo 16:15 dice: Al ver los hijos de Israel, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de ellos cada uno según lo que necesite para comer, un gomer por persona. Cada uno recogerá según el número de las personas que están en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más y otros menos. Moisés les dijo: ninguno guarde nada de ellos hasta el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hedió. Y Moisés se enojó contra ellos. En el versículo 23 dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer al horno, cocerlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinarlo. Y todo lo que sobre, dejarlo a un lado y guardarlo para mañana. Ellos lo guardaron para la mañana, según lo había mandado Moisés, y no hedió ni crió gusano. O sea que cuando el maná se tomaba cada día, si usted guardaba para el otro día, criaba gusano y hedía. Pero cuando usted lo tomaba, ellos lo tomaban el viernes para el sábado, no criaba gusano ni hedía. Y dijo Moisés: comedlo hoy porque es el sábado de Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. Otra cosa era que Dios no le daba el maná en sábado. Dice eso, dice 26: 6 días lo recogeréis, 6 días, pero el séptimo día es sábado, en el cual no será hallado. Aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger en el séptimo día y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Entonces Dios le dijo: el sábado usted no va a recoger. Pero ellos salieron a buscar. Para hoy, el maná esta historia del maná tiene representado cómo Dios nos da 6 días para nosotros trabajemos y el séptimo día no trabajemos. No trabajemos. Pero la persona que hacen como prueba del maná, de a ver si andaban en su ley o no, las personas salen a trabajar para buscar el sustento de su pan. Pero Dios había dicho que en ese día no iban a recoger. En el versículo 29 dice: mirad que Jehová os ha dado el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Permanezca cada uno en su lugar, nadie salga de allí en el séptimo día. Nadie salga de allí en el séptimo día. Así reposó el pueblo el séptimo día. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento el pan, que representaba el pan y qué dijo Jesús. En Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Jesús es el maná. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré para la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Vemos que la vara de Aarón representaba la resurrección, pero en el maná, que también está dentro del arca, dice Jesús que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. O sea que la resurrección también solamente nosotros la podemos encontrar en el lugar santísimo. El santuario tenía 3 departamentos. Tenía 3 departamentos, que era el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Cada departamento de esto tiene un significado. En el atrio nosotros encontramos la justificación por la fe. En el lugar santo encontramos la santificación, y en el lugar santísimo la redención, que es cuando se efectúa la resurrección. Ahora vamos a ver en Hechos 2:29 qué nos enseña acerca de esta experiencia del maná. Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado,
y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Recordemos que el maná, cuando se guardaba de un día para otro, criaba gusano, pero el sábado no criaba gusano. Lo mismo Cristo. Cristo muere el viernes y su cuerpo no vio corrupción porque reposó en la tumba un sábado. Y era igual como Cristo es el pan que descendió del cielo, representando el maná. Jesús tampoco vio corrupción en su carne, no hedió ni crió gusano el cuerpo de Cristo. Dice, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, Jesús resucitó el primer día de la semana muy temprano, muy de mañana, porque si duraba más tiempo en el sepulcro, entonces su cuerpo iba a haber corrupción por medio de los gusanos y el mal olor. Mientras que muchas personas toman el primer día de la semana como un día santo porque Jesús resucitó, la Biblia presenta que ese primer día de la semana, Cristo era lo que iba a haber corrupción si no resucitaba. Lo que quiere decir que nosotros, por medio de esta enseñanza, debemos seguir considerando que el sábado es el día santo donde no puede haber corrupción el cuerpo de Cristo, y sí, el primer día de la semana vendría siendo corrupción para Dios. Así que exaltado por la diestra de Dios, dice el versículo 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos aquí que dice que David no subió a los cielos. Donde este cuerno pequeño dice que cuando la persona muere, o se va para el cielo o se va para otro lugar. Y muchas personas enseñan también que la persona cuando muere va al cielo. Pero aquí dice que David, su sepulcro todavía estaba con ellos, y dice que David no subió a los cielos. Ahora, por último, vamos a ver un poquito del propiciatorio. El propiciatorio vimos que tenía dos querubines en los extremos. Y la gloria de Dios se presentaba en el propiciatorio. Y vimos que el propiciatorio representa a Jesús, que es la propiciación, ¿verdad? Entonces, 2 Reyes 19:15 dice, y Ezequías oró delante de Jehová y dijo, oh Jehová, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Fíjense que aquí dice que Dios habita entre los querubines. Y por eso el propiciatorio tenía dos querubines, y ahí se presentaba la gloria de Dios. Y si el propiciatorio representa a Jesús, quiere decir que Cristo es ese Dios que se hizo carne. Pero sabemos que en 2 Tesalonicenses habla del hombre de pecado, que dice que se hace pasar por Dios. Entonces, si se hace pasar por Dios y es el anticristo, se tiene que hacer pasar por sacerdote, pero también tiene que tener dos querubines. Él tiene que tener dos querubines. Él debe morar entre querubines. ¿Y qué hizo este poder? Bueno, pues ese poder entonces sustituyó los dos querubines por dos personas que se sientan al lado de él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y lo podemos ver, o también los papas lo que utilizan son dos obispos, uno a la derecha y uno a la izquierda, representando entonces a Cristo, que es el propiciatorio que moraba entre los querubines. Hasta aquí es el tema de hoy. Que el Señor le bendiga, que sea de bendición y de conocimiento para ustedes.